Un día, como tantos, circulaba por la ciudad. No importa el lugar, siempre voy prestando atención al tránsito y a la posibilidad de ver aves. En un momento, al doblar en una esquina, veo algo muy blanco en la vereda. Paro, bajo y agarro el celular para registrar a una hermosa calandria blanca. Lentamente me acerco al tener que cruzar la calle. Como muchas aves de la ciudad, acostumbradas a las personas, no le importó mucho mi presencia y continuó comiendo alguna fruta del piso. ¿Cómo están, amigos? Espero que muy bien. Hablaremos nuevamente sobre las alteraciones cromáticas de origen genético en las aves, algo que no es muy común en la naturaleza, pero posiblemente más de uno de ustedes en algún momento pudo registrar algún ejemplar blanco. Yo tenía muchas ganas de volver a hacer otro video de estos, pero esperaba tener la sorpresa que pudiste ver en el inicio, encontrar en algún lugar otro ejemplar blanco. Y en este caso no lo esperaba. En una gran ciudad encontré una calandria grande con leucismo. ¿Y qué es esto de que algunos ejemplares son blancos cuando el resto de la especie no lo es? Son ejemplares que padecen el exceso o la falta de melanina. ¿Qué es la melanina? Es un pigmento oscuro que junto con los carotenoides son los encargados de darle el color a las plumas y la piel. También pasa con los mamíferos. La melanina está dividida en dos grupos. Eumelanina, que es la encargada de colores negro, gris y castaño, y la feomelanina, que es encargada del castaño rojizo. Por otro lado, podemos decir que los carotenoides, a diferencia de la melanina, los obtienen las aves con la alimentación, con la dieta, y obtienen colores de la gama del amarillo, el naranja y el rojizo. Y otra pregunta que se podrán hacer es ¿qué pasa en la naturaleza con estos blanquitos? Bueno, a partir de mi experiencia podríamos decir que tienen una vida plena. Más allá que es obvio que están expuestos en el conjunto, expuestos a los depredadores y expuestos a la mirada de las personas, he podido registrar por varios años, por 4 o 5 años, ejemplares que, por ejemplo, visitaban el parque de casa, en el caso de un zorzal blanco que venía todos los años a comer higos. Hablando con los vecinos donde encontré esta calandria grande, también la reconocían, la cuidaban y la esperaban cada año. Por otro lado, esta calandria tiene su pareja y pronto va a hacer nido. Pero también tengo que decirte que hay casos en donde tienen problemas de visión, principalmente las especies que tienen el problema, o los ejemplares que tienen el problema de albinismo, y también la falta de melanina en las plumas permite que se desgasten más rápidamente. Y los ejemplares tendrán que hacer un mayor esfuerzo, por ejemplo, al volar. Hablamos de ejemplares con leucismo, hablamos de albinismo y también tengo algunas otras variantes para contarte. Para ello recurrí a la amabilidad de algunos amigos del canal que me compartieron algunos registros, algunas fotografías para contarte en el siguiente informe. Así que lo vemos, acompáñame. El leucismo es el más común de los casos y consiste en la pérdida total o parcial de la melanina en las plumas. Podemos encontrar casos de leucismo total, como vemos este ejemplar de la especie zorzal colorado. Los pigmentos de ojos y piel no se ven afectados. Para mejor comparación, vemos el zorzal con leucismo y un ejemplar con su plumaje sin alteración. El leucismo parcial se da cuando solo alguna parte del plumaje se ve afectada. Como vemos, este otro zorzal colorado presenta plumas blancas en su cabeza.
Lo observamos en un momento donde busca lombrices en el suelo. En el caso de la calandria blanca, el leucismo es casi total, si consideramos que presenta una sola pluma de la cola con su color normal. Es bien llamativo el pico y ojos oscuros que no fueron afectados. La calandria tenía su pareja y por el comportamiento es una hembra. Según me comentaron los vecinos, este ejemplar lleva en el sitio varios años. Después de ver a esta pareja, veamos una pareja con más detalles, con su plumaje sin alteraciones. Siguiendo con los casos de leucismo, uno de los más raros, según la distribución del color, es el arlequín. Un ejemplar de mirlo común presenta un diseño muy particular. La alteración generó que el color de las plumas no sea uniforme. El plumaje se presenta alternando el blanco y negro. Un año más tarde, cuando el ave cambió su plumaje, se notaba con una mayor cantidad de plumas blancas. La paloma manchada presenta un plumaje general gris plomizo, con notables pecas blancas en las alas. En este caso vemos un ejemplar que presenta una decoloración, una dilución, o sea, una reducción uniforme en la cantidad de pigmentos, aunque no su pérdida. En esta otra imagen podemos hacer la comparación. El ejemplar presenta una apariencia de la gama marronácea diluida homogéneamente. Las plumas contienen feomelanina y eumelanina. Cuando sufren leucismo, los pigmentos marrones y negros no llegan a las células de las plumas y éstas se quedan blancas. Un venteveo. Entre la diversidad de alimentos se encuentran las frutas maduras. En este caso, vemos cómo disfruta de una palta o aguacate. Miremos su plumaje. Presenta una cabeza negra con notable ceja blanca, dorso pardo, filetes canelas en remeras, garganta blanca y vientre amarillo. Ahora miremos un ejemplar con leucismo, registrado en el partido de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Es de notar que conserva el color amarillo, ya que este pigmento no es producido por la melanina, y sí por carotenoides, y adquirido con la alimentación. La mayoría de las personas conoce a los simpáticos horneros y sus llamativos nidos de barro, pero ¿cuántos han tenido la oportunidad de registrar a un hornero blanco? Dos amigos de Punta del Este, en el departamento de Maldonado, en Uruguay, pudieron observar este caso de leucismo. El inambú, Notura maculosa, es una especie de ave tinamiforme, distribuida por Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y la Argentina. En la provincia de Corrientes, Argentina, fue registrado en su versión blanca, llamando mucho la atención el diseño resultante. No todos los casos de blanquitos presentan leucismo, algunos son albinos. ¿Pero qué diferencia tienen los ejemplares albinos? Recurrimos a un amigo de Costa Rica, quien nos comparte un caso de zopilote o jote albino. Es de notar la falta de pigmentación en las plumas y partes desnudas del ave. La falta de melanina también afectó ojos y piel, debido a la ausencia de la enzima tirosinasa. La coloración roja o rosada, típica de los ojos y piel, en estos casos se debe a la circulación de la sangre en dichos tejidos. En el ejemplar podemos notar el deterioro del plumaje. La melanina, que es un pigmento oscuro, es un componente estructural importante de las plumas. Cuando falta, las plumas principalmente de vuelo se desgastan más fácilmente, lo que hace que el ave
gaste más energía durante el vuelo. El escaso plumaje de los bullangueros pirinchos hace que tengan más frío durante las noches y los días nublados. Una buena estrategia es agruparse para darse calor entre los integrantes del grupo. Mientras todos duermen, uno vigila. Los casos de leucismo y albinismo son producidos por la falta de melanina, o sea, el pigmento oscuro. Pero ¿qué pasa cuando se incrementa la melanina más de lo normal? En este caso tendremos un melanismo, muy poco común en aves, pero no así en felinos. Ya viste a los pirinchos y su plumaje. Ahora miremos este caso, un pirincho melánico. La eumelanina generó un plumaje más oscuro en el ave. ¿Aún estás ahí? Buenísimo. Espero te haya parecido interesante el video. ¿Conocías alguna de estas alteraciones? También me gustaría que me cuentes si en algún momento registraste algún ejemplar con alguno de estos casos. Y antes de despedirme, quiero agradecer infinitamente a todos los amigos que colaboraron para hacer este video. Y al final dejo sus créditos. Así que nosotros nos estamos viendo muy pronto. Que estén muy bien.